Muy buenos días a todos, damas y caballeros, bienvenidos al webinar sobre el impacto en la ciberagenda para México, Latinoamérica y el Caribe. Mi nombre es Gisela González Flores y soy responsable de los sectores de seguridad, defensa y aeroespacial dentro del Departamento de Comercio Internacional de la Embajada Británica en México. Un saludo desde la Ciudad de México, nuevamente desde la Embajada Británica. Y muchísimas gracias a todos por hacer espacio en sus agendas muy atareadas para acompañarnos esta mañana. Dentro del Reino Unido tenemos un quehacer muy activo acerca del tema de ciberseguridad. El gobierno toma sin precedente esta prioridad y genera muchísima investigación, desarrollo y aplicación de recursos para proteger su infraestructura crítica a través de ciberseguridad, así como también cybersecurity, and we also produce recommendations on best practices for the private sector. In this case, we want to share with you some of the best practices from the United Kingdom for organizations, corporations, companies regardless of their size and shape. And we created an agenda for you to consider. We are going to have a participation of Michael Powell, who is based in North America, together with Cisco, a British company. Inteligencia artificial. De parte de la empresa Cisco nos acompaña Mira Sarmer, que es la fundadora y CEO. También Juan Pacuadio, Tomás Mateus, y también de su socio en las Américas, On Strategy, representado por Aymer Pimentel. Como les comentaba, para nosotros sigue siendo muy importante promover las mejores prácticas en ciberseguridad y sobre todo también llevar a la mesa de discusión cuáles son los riesgos actuales, cuáles son las tendencias y sobre todo en un contexto en estos momentos en donde el trabajo remoto se ha vuelto la base de nuestro quehacer a nivel mundial. En ese sentido, también queremos ofrecerles un panorama acerca de cuál es el impacto de la globalización en el quehacer de la ciberseguridad y obviamente promover asesorías y soluciones que son muy adaptables a cualquier tipo de empresa, de cualquier tamaño y asesorías profesionales. Estamos a sus órdenes en la Embajada Británica, en el Departamento de Comercio Internacional. Y sin más preámbulo, me gustaría presentar al señor Michael Powell, nuestro especialista del gobierno británico, para que nos haga favor de hacer una introducción. Muchas gracias. Good morning, Michael. Thank you so much for your presence. Buenos días, Marco. Gracias por tu presencia. Michael. Good morning, everybody. Thank you for joining. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en este seminario web. Yo voy a comenzar hablando de algunas de las mejores prácticas en cuanto a ciberseguridad desde la perspectiva del Reino Unido y después voy a pasar la voz a mis compañeros. Para comenzar, vamos a ver información desde el centro de... Don't know, the UK's NCSC is our sort of premier organization. Es nuestra organización principal en lo que se refiere a la interacción con las empresas en ciberseguridad. Este centro lleva a cabo encuestas y estudios sobre lo que puede hacer la gente para mejorar su seguridad. Una de las cosas que tienen es un proceso de 10 pasos que cualquier organización debería considerar para mejorar su salud cibernética. Rápidamente voy a presentarles esos 10 puntos y les voy a dar un poco más de detalle de qué significa cada uno de ellos. El proceso se desglosa en 3 etapas. Una de ellas es, primero,
entender la organización, cuáles son los riesgos. Esto creo que es fundamental porque es algo que muchas organizaciones no hacen. Comenzar en un viaje tecnológico y comenzar por saber cómo mitigar las amenazas, pero lo primero que hay que hacer es It's only internal. entender a su propia organización cuáles son los procesos internos, la tecnología que utilizan, los riesgos que potencialmente enfrentarían en esa combinación particular de combinación de tecnología, procesos, personas. Y lo siguiente, una vez que se han identificado esos riesgos, aplicar las medidas de mitigación pertinentes. Pertinente no siempre quiere decir con tecnología. Claro, muchas veces pensamos en simplemente buscar una solución técnica, pero una solución puede ser revisar los procesos, puede ser incluso un proceso de seguridad físico. Definitivamente, la tecnología será parte de la postura de seguridad cibernética, pero es bastante más que simplemente desplegar más tecnología. Y el tercer punto es estar preparados para un ciberincidente. Esto realmente tiene que ver con cuándo serán víctimas de un hackeo, no si lo serán, las prácticas, las medidas, porque lo primero que se busca hacer en frente de una situación en vivo es que no sea la primera vez que se tenga que considerar. Y aquí hay algunas cuestiones como quién en la organización puede tomar decisiones en particular para que el servicio siga funcionando, etcétera. ¿Quién está a cargo cuando hay que comunicarse con los clientes, con los grupos de interés conocidos? Por lo que la parte cibernética no es solo el problema tecnológico, es una situación de toda la organización. Y en cuanto a esos tres temas, tenemos diferentes subtemas. Por ejemplo, la gestión de riesgos siempre es la primera de la que hablamos, lo que quiere decir que todo lo que hagamos es un enfoque de un manejo de riesgos. Las soluciones son adecuadas. Tal vez para una organización sea más adecuado que otro, pero el hecho de que una organización vaya por un camino no significa que la organización de ustedes tenga que hacer lo mismo. Todas las decisiones que se toman, como todas las decisiones de cada negocio, deben ser específicas. Invertir tiempo, energía y atención en la ciberseguridad tiene que ser un equilibrio en los riesgos que percibe que tiene su organización. En segundo lugar, es en cuanto a la comunicación y la capacitación. Si hablamos de tecnología, tenemos que hablar necesariamente de la gente, porque tristemente la gente es el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Muchos de los ataques que hemos visto en Estados Unidos y en el mundo desde hace varios años han sido principalmente el resultado de que alguien da clic en un botón que no deba, o un correo, los correos electrónicos que son engañosos, que son no solo los ataques al sistema técnico, sino que alguien podría convencer a alguien, no sé, de alguien del área de contabilidad o algo así, de cambiar los detalles en una transacción. No es solo un sistema técnico que pueda evitar eso, pero sí hay procesos y capacitación que se pueden llevar a cabo con la gente de la organización para evitar este tipo de ataques. Otro, la gestión de activos. Esto es algo que he visto que se hace bastante mal en muchas organizaciones, es decir, saber lo que tienen, saber cuáles son las condiciones de su equipo de tecnología, cuántos teléfonos, cuántas laptops, cuántas computadoras de escritorio y luego quién las utiliza, quién se las lleva a casa, dónde está en cada momento cada uno de esos equipos, porque si regresamos al riesgo, no podemos entender el riesgo a menos que también sepamos el número de dispositivos que hay, cuáles tienen acceso a la red, dónde están, si están en el país, si están fuera del país, y vamos a regresar al punto de globalización más adelante. Pero hay un modelo de riesgo muy importante si todos están en la oficina o dentro del mismo país, pero una vez que esos activos tecnológicos salen, la ecuación de riesgo es mayor, es diferente. Arquitectura y configuración. Aquí se trata de construir sus sistemas de manera segura, no pensar en la seguridad como un proceso al final en el que se hace un diseño técnico y ahora pasar con el equipo de seguridad y que ellos simplemente lo aprueben. Que el equipo de seguridad participe desde el principio y si no hay uno, buscar a alguien de manera externa, un contrato para decir, estamos diseñando este nuevo proceso o vamos a hacer algo nuevo en la organización. Podrían ayudarnos a entender la mejor manera de hacerlo con seguridad, es decir, no
esperar una especie de acreditación, sino pensar justo desde el inicio al implementar nueva tecnología, procesos, procedimientos, considerar la manera en que se puedan aplicar para que sean seguros desde su origen. Otra cosa que hablamos es la gestión de la vulnerabilidad, es decir, tener los elementos básicos, asegurarse de que si están utilizando Windows, MOS, lo que sea, asegurarse de tener políticas, tecnología necesaria, sea cual sea la solución, para que una vez que las actualizaciones estén disponibles, se instalen. Porque lo que sucede es que muchos ataques se dan porque las vulnerabilidades se hacen públicas y hay un periodo en el que la vulnerabilidad se es conocida o es mitigada o se instala la actualización o los parches. La manera de instalarlas reducirá la posibilidad de que alguien comprometa y para utilizar la analogía de una alarma de una casa, si percibe a tres personas que van caminando por la calle y uno se acerca más, es más probable. Entonces, al tener los parches de seguridad a tiempo, ojalá los atacantes no se acerquen. También veamos la identidad y el manejo de accesos. Sabemos dónde están los riesgos, sabemos cuáles son los procesos. Pensemos ahora capacitación y los parches en el sistema. El siguiente punto es quiénes son las personas que llevan a cabo tareas en su red y no lo puedes saber a menos que entiendan bien el manejo de la gestión de accesos. Mira, va, voy a pensar si Mira está haciendo una tarea, cómo se conectó, cómo se desconectó, y al saber que es ella, así se pueden llevar a cabo más actividades, como por ejemplo decir si esta tarea es adecuada o si deben hacerla o no, y si hicieron algo mal, o si hay alguna movilidad de atributos porque se tiene que dar seguimiento con capacitación o alguna conversación en recursos humanos, es decir, sin saber quién es la gente, nada más los activos, estamos pasando por alto un aspecto muy importante para poder defender la red de nuestra organización. Otro punto fundamental es la seguridad de datos. Sé que hemos hablado de la parte cibernética, pero tenemos que hablar de la parte de la seguridad de datos, porque la gente sigue teniendo documentos físicos en los archiveros, en las oficinas. Los datos es un concepto un tanto elusivo. Yo diría que cualquier información, ya sea por escrito, en digital, o si es incluso un post-it en la pantalla, todo esto es información importante y esa información necesita estar segura. De nada sirve estar seguros con partes de los datos y luego pasar por alto la importancia de otras. Por eso, si pensamos en la seguridad de los datos, nuevamente, no solo pensar que es un problema técnico, sino un problema de la organización. Por supuesto, hay que asegurarse de que la información que está almacenada sea segura, pero otra vez, también cierran los archiveros, se aseguran de que cuando las personas tengan eh, contraseñas que no lo escriban en un post-it, eso es un problema de seguridad de datos porque las contraseñas tienen que mantenerse de la manera más segura. En el sentido más amplio tenemos que pensar cómo lo hacemos porque toda información que pueden obtener los atacantes podría dársele el acceso para ellos poder atacar la organización. Ellos no necesitan más que una contraseña, una forma de acceso. Eso puede dar miedo porque dedicamos mucho tiempo a defender las cosas y un atacante solo necesita una oportunidad para lograrlo. Sin embargo, así son las cosas. La conexión y el monitoreo. Aquí es donde conectamos todos. Sabemos cuáles son los activos, las actividades que cada quien tiene que llevar a cabo. Sabemos cuáles son cuál es la información y ojalá que esté lista. Ahora, la conexión, es decir, todo lo que hacemos, de llevar las bitácoras, quiere decir, todo lo que hagamos tenemos que guardar los registros. Y no es nada más para que la gente piense que es para verificar que el trabajo se está haciendo, sino para que haya información a la que solo el equipo de seguridad tenga. Y el objetivo de estos datos es que es una buena manera de saber qué está pasando en la red. Podemos ver comportamientos anómalos. Hay muy buenas tecnologías que pueden analizar esos datos por ustedes, utilizar inteligencia artificial y otras técnicas para tratar de comprender si está ocurriendo algo nuevo hoy, si está pasando algo en la red que quizás necesitemos que lo verifique a un humano
pero puede ser también alguna situación. Si, por ejemplo, ocurre algo, tenemos que llamar a la justicia o pedir un contrato, seguros, etcétera. Esta verificación y monitoreo es fundamental, porque si no se lleva a cabo el registro con las bitácoras de estas acciones, va a ser muy difícil que alguien que se dedique a la respuesta de incidentes pueda entender qué ocurrió. Y cuando digo qué ocurrió, no quiero decir nada más qué ocurrió, sino qué información se robó, qué quedó comprometido y está ahora en el dominio público. Y es difícil para el equipo de comunicaciones o para cualquiera hacer cualquier cosa sobre amenazas posibles si no entienden los alcances de la amenaza, por lo que las bitácoras y el monitoreo son fundamentales. Luego, la gestión de incidentes. Ese es otro tema que tenemos como una de las tendencias fundamentales. Planear una respuesta es algo que si se puede hacer algo, si ocurre algo, qué botón, qué palanca jalar, por si ocurre algo, saber quién va a estar en la primera línea de respuesta, quién participará, qué va a pasar, qué se va a hacer desde la perspectiva de la organización, porque ahí estamos trabajando contra reloj una vez que una organización ha identificado algo que se comprometió, incluso identificarlo lo antes posible en el caso de comunicar a la gente que se ha visto comprometida, puede tener que participar un regulador oficial. Es decir, tenemos que pensar en todos esos planes por adelantado y si ocurriera algo, en qué orden se tendrían que hacer las cosas y quién sería responsable por cada actividad. Y por último, punto número 10 que recomienda el IFSC, y este ha sido muy importante este año, es la cadena de suministro. Una vez que una organización ha trabajado en su propia seguridad, y no estoy diciendo que sea algo fácil, tiene que comenzar a ver quiénes son los que forman parte de su cadena de suministro. Todo en primer orden, es decir, dónde compraron las laptops, quiénes son los proveedores y en segundo nivel, más allá. Es decir, ir viendo la cadena de suministro para determinar que no solo nosotros estemos seguros, sino las organizaciones con las que trabajemos que también sean seguras, porque a final de cuentas, como parte de sus interacciones de negocios, van a intercambiar datos con ellos y lo que queremos es asegurarnos de que ellos también protegen los datos igual que nosotros y quizás sea algo que se pueda aplicar de manera contractual, pero al final de cuentas, en las organizaciones a nadie le gusta verse comprometido, es decir, que hay una manera en la que pueden trabajar estrechamente con sus proveedores, con quienes son fundamentales para que ustedes operen, que puedan ayudar a mejorar su posición de seguridad. Esa sería la posición óptima, porque algunas pequeñas empresas en comparación con las mayores no tienen los mismos presupuestos para abordar el problema de la ciberseguridad. Así que si todos podemos trabajar con gran colaboración y llevar a cabo de manera conjunta, protegernos los unos a los otros, será tal vez va a ser mucho más difícil para los atacantes tener esa oportunidad única que necesitan y no les vamos a dar el espacio de la casa, de la calle que no tenga la alarma. Verán que todas las casas tienen la alarma y tal vez tengan que irse a buscar otra calle. Fantastic, Michael, thank you so much for this. Excelente, Michael. Muchísimas gracias por por esta presentación. Quiero recordar, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al terminar las presentaciones. Gracias, Michael, por esta excelente introducción, ejemplos e información. Les recuerdo rápidamente que vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Si quieren ir pensando en algún punto, por favor, con confianza, anótenlo en el chat para irlo tomando en cuenta, para que los panelistas también vayan revisando sus preguntas. Y ahora vamos a pasar el turno a Mira de CISTEL. Como les comentaba, ella es la directora fundadora de la empresa CISTEL y nos va a hacer favor de comentar acerca de las tendencias de ciberseguridad en un mundo hiperconectado. Good morning from Mexico City, Mira. Thank you so much for your availability for our Buenos webinar. días desde México, Mira. Adelante. Gracias, Gisela.
Quiero compartir mi pantalla, si me lo permiten. Can everyone see this? No sé si ya todos vean. Yeah. ¿Sí? Okay. Yes, we can. Lovely. Thank you. Lovely. Thank you. Ok, And thanks for the excelente. introduction. Gracias por la Just to start with a presentación, bit of Gisela. who we Quisiera are hablar un poco de quiénes properly, somos and the topic as well. y So, del tema I también. want to talk about, kind of Sistel, Voy a which is hablar really interesting. So the main de las aim of tendencias. Sistel is to El enable objetivo principal companies de Sistel to es transform and permitir become more la resilient transformación and y the pues, agility when más it comes to, resiliencia cybersecurity and AI. en cuanto So a the three of us, ciberseguridad the e main inteligencia co-founders, artificial. Estos son los and principales between us we have cofundadores. 2 odd Entre years of nosotros experience in tenemos cybersecurity, muchos años en and ciberseguridad we also have experience in y consulting también and en education as trabajo well. de So consultoría, what is the educación. setup? So Sistel was Pero ¿por actually qué set up hicimos as a Sistel? frustration Sistel se in hizo como 2006. resultado de la So frustración, in quiero ser those muy honesta, years, porque habíamos visto I spent 20 odd years working on en Red hackers, Hat, donde managed many trabajamos roles años and con hackers many por projects todo el as well. mundo y los conocimos en And todo through lugar. my interactions, I've come to understand that we are Y not who we permite are. entender It que doesn't matter no estamos what al we ritmo de introduce ellos, to the no market, importa lo que product pongamos en el or what we mercado, offer, but we're not productos, who we soluciones are. en el mercado, realmente no What is the estamos al reason mismo for this? ritmo que ellos y hay Because razones Sistel was fundamentales. designed and Este have built sistema from the Sistel se get-go hizo in para investigating enfocarse más en la and investigación de given la our experience, ciberseguridad where it comes y from, dada nuestra that experiencia y one of our nuestros key stakeholders orígenes, el are the desarrollo de la investigación en este tema, organizations buscamos ayudar a las develop their organizaciones a agility and desarrollar su resilience in the space. capacidad So y what we offer, resiliencia en we el offer a ciberespacio. number of Pero services. nosotros, ¿qué ofrecemos? Software Ofrecemos services, servicios, servicios de products, consultoría, tenemos working on productos, actually training estamos dispuestos and education as a well, dar because we see capacitación y three educación pillars porque how to hemos move visto cuáles forward son los pilares rapidly para poder and avanzar completely remove cyber y cómo attacks. We podemos, can no podemos enable eliminar los ataques organizations to cibernéticos react por completo, proactively pero to cyber podemos attacks. apoyar a las empresas para tener un So mejor nivel de what we reacción do, so ante we ellos. service Como dije, customers ofrecemos esto como un when it servicio comes y to asistencia compliance. We en work with cuanto a major riesgos de cumplimiento organizations like administrativo y oficial de Ansa, gobierno, and ayudar a we support a las companies and empresas a we also entender service like products dónde se that encuentran en esta we develop. situación, servicios We de understand that inteligencia we are artificial, in porque a time of entendemos que automation and tenemos pharmaceutical, automatización de but the tiempos problem y of el picking up problema off-the-shelf con tomar basic inteligencia artificial ya and be elaborada able to work with companies on this puede representar un riesgo, así que trabajamos en el diseño I want to talk personalizado. briefly Esa es una about introducción para nosotros y hoy trends les voy a in hablar de las world. tendencias de ciberseguridad en un mundo This what we mean hiperconectado. by Pero la hyperconnected world. realidad es, ¿a qué nos So referimos con in un mundo hyperconnected world, we mean hiperconectado? Un mundo objects that are linked to hiperconectado quiere machines, decir and we've muchas seen máquinas there's conectadas con a humanos y growth very viceversa. rapidly in the Hemos visto un last 5 to crecimiento 10 years. muy importante en los We've got últimos about 5 o 50 10 million años, connected alrededor de devices 15 in mil 2020. millones de Actually, dispositivos connected conectados en globally this year in the 2020 house. y So muchas de esas lots se of people conectan ahora desde must casa. Me estoy seguro asking que what's your muchos de phone ustedes están and you conectados probably o en have un your phone teléfono o en una connected to your laptop TV. y The thing esos is están that conectados a otros hyper-connected world dispositivos. means Eso es lo que significa un we mundo actually try to be hiperconectado. Uno de hyper-connected los world in principales automation, impulsores but de automation esto comes with es la intelligence and automatización, pero la computing. automatización viene de la inteligencia y ese tal parece que es el mayor enfoque de este mundo One of the key hiperconectado. elements that we're seeing when it comes to Los hyper-connected elementos que world vemos de is un mundo increased conversational hiperconectado, speed. tenemos So más just like cómputo de when we start conversación, using the ya screen, we are actually no estamos en los tiempos donde engaging simplemente with vemos la computadora, sino que companies and interactuamos we mucho con las almost have a empresas conversational y las empresas ya hay platform. muchas que no tienen So whether it's presencia humana, organizations sino globally chatbots. all across the Hablamos, por world ejemplo, or be it con contractors centros de companies or servicio energy en companies, el Reino we are Unido. coming to realize that En we are todo momento nos increasingly damos cuenta de que cada hyper-connected. vez Has más taken the form. tenemos este cómputo de conversación We see a lot que, of changes que in se the utiliza language, mucho y por language eso programming vamos a ver and más cambios en la we programación de lenguajes de rapidly how cómputo y these vemos actually rápidamente evolve cómo over estos time. van evolucionando con el tiempo de We manera also see muy acelerada. as another key También element of vemos hyper-connected como world otro de los user elementos claves de este experience. mundo So the interconectado devices will es la start experiencia. Los understanding moods and dispositivos settings of course comenzarán a more and more entender better. el estado de So ánimo y los medios de manera mucho will mejor. understand En su how momento tendrán que lighting hacer mood cambios para actually affects the lighting and how entender lighting moves. desde la iluminación de una casa, We have in etcétera. the past spoken about En el sensor monitoring. pasado
Hemos hablado del monitoreo de sensores utilizando, por ejemplo, tatuajes para entender el estado de ánimo, las funciones corporales. Esto está creciendo rápidamente. Hemos visto, especialmente en el sector educativo, pensamos que habrá muchos más avances en el que será posible tomar la experiencia de una organización y llevarla a los hogares. Hablamos de robots, drones, vehículos autónomos, pero algo que vemos, y esto es interesante en este momento, vimos en Singapur And they called it a great success. We have seen un both programa con drones, fue un gran éxito, donde se utilizan los drones en escenarios militares. No voy a entrar en el detalle de esto porque no sé si hayan leído estos artículos que hubo un incidente donde un dron comenzó a perseguir a la gente que tenía que vigilar. Es decir, hay un lado oscuro de todo esto y en ese caso el dron no estaba programado para esto. Así que pensamos que eso podría ser un problema, pero si dejamos esto a un lado, vemos un crecimiento en el uso de la tecnología en estas áreas. Algo interesante es la idea de los robots sociales, porque pensamos en el cuidado de la salud y las personas que necesitan compañía están utilizando ese tipo de robots. Aquí tenemos un ejemplo. Si tuviera más de 10 minutos les mostraría, porque en Japón están empezando a utilizar cafés con robots, donde las personas con discapacidad que no se pueden mover pueden tener el servicio a través de robots. Hemos visto un crecimiento en esta tendencia y cada vez veremos más. Muchos pensaremos, no queremos oírlo, pero también comenzaremos a tener mascotas robot porque serán más interactivas. No falta mucho para que veamos el uso de los robots en muchas partes, como en las casas, que hagan la limpieza en la casa. Y una de las cuestiones aquí son los cobots. Los cobots, al lugar de ser un dispositivo que vemos que se utilizan cada vez más, hay compañías como IBM que están haciendo estos como estudio piloto y obviamente esto tiene un impacto muy importante en cómo se aprovechan estas habilidades, cómo los utilizan los seres humanos. Y no sería nada sorprendente ver mañana la colaboración entre humanos y robots. Así que otra vez, al hablar del mundo hiperconectado, no podemos mencionar este concepto sin pensar en la seguridad, porque lo que vamos a ver es hubs de multitransporte, vemos compañías como Tesla que tratan de encontrar diferentes formas mejoradas de transporte y las inversiones en estos sistemas. Aquí hablamos de energía inteligente, el hecho de que queramos tener que la energía venga de energía eólica o solar. Otra vez, regreso con IBM porque ellos están haciendo trabajos muy interesantes en ese espacio. Comienzan a tener personal con diferentes habilidades en los que ya no solo tienen que estudiar ciencias de cómputo para llegar al mercado, comienzan a construir las habilidades porque esto ayuda en el desarrollo de la automatización. Vemos la movilidad inteligente, los vehículos inteligentes. El Reino Unido tiene el compromiso que en 2030 tendremos el 100%. Vemos la gobernanza en Sudáfrica, por ejemplo, donde están haciendo mucho trabajo. Estamos trabajando con el gobierno, con las ONGs para recolectar información inteligente sobre personas que viven en áreas rurales y que son lugares donde es difícil llegar. Estamos buscando mejores mecanismos de gobernanza. Las tecnologías inteligentes están aquí, como ya hemos oído, ya hemos sabido. Los edificios inteligentes, edificios verdes, que no solo son esto, sino que también necesitan estar interconectados con todos los dispositivos. Otra vez, esta visión de la sociedad hiperconectada requiere mayor seguridad. ¿Y de qué manera impacta esto a los humanos? ¿Qué vamos a ver en este mundo hiperconectado? Es que las empresas del pasado, veremos organizaciones que trabajan en diferentes situaciones, las tareas de los robots si quieren. Veremos una proliferación de los dispositivos inteligentes. Todos los usamos.
conectar estos estos dispositivos, y con la pandemia del COVID nos vimos obligados a trabajar desde casa y utilizar más nuestros dispositivos. Vemos una respuesta más emocional a las redes sociales. Creo que es una de las primeras veces hemos visto el impacto de las redes sociales. Por ejemplo, en el Reino Unido, especialmente si publicas algo en las redes sociales que sea ofensivo, hay más consecuencias legales y más problemas, porque no es tan fácil como en el pasado salirse con la suya sin que nada ocurriera. Vemos un cambio en muchas de estas. Hay un enfoque mucho mayor, porque hay empresas como Facebook, Google, que tienen acceso a muchos datos, pero también parece que utilizan muchos datos. Por ejemplo, Facebook perdió muchos datos de sus usuarios. La gente está cambiando la actitud hacia su privacidad, y la privacidad está convirtiendo en algo más importante cada vez. Que las empresas quieran inteligencia en tiempo real, así que ya se fueron esos tiempos en los que decías, a ver, vamos a ver qué pasa, en tratar de entender qué está pasando. Queremos datos en tiempo real, inteligencia en tiempo real. Tenemos una percepción diferente de cómo valoramos la información y cómo vemos la información. De este modo, estamos aumentando la información, la vemos de manera diferente. Tenemos mucho acceso a diferentes fuentes de información, pero la importancia es cómo la mapeamos, cómo entendemos cuáles son las amenazas potenciales. Hay muchos avances en estas áreas. Pero, ¿cuáles son las principales tendencias emergentes en este mundo hiperconectado? No queremos deshacernos de esto. Vamos a ver muchos más coordinación, muchos más ataques en este tipo de hackeo. Sabemos que serán, y no quiero llevar esta sesión a hablar específicamente de la inteligencia artificial, pero sí hay mucho, porque lo que hemos visto como esto, la adopción, y los hackers son muy rápidos. Veremos un aumento en esto. Vemos que las vulnerabilidades crecen con el uso de múltiples dispositivos. Lo mismo pasa con la posibilidad de que alguien te hackee. En cuanto a esto, vamos a ver cada vez más de esos personajes. Hay estos conceptos donde puedes imitar la voz de alguien, puedes utilizar la imagen de una persona, y esto es algo muy interesante. Hay videos en los que se pueden crear identidades falsas por unas 5 libras. No es nada difícil de hacer. Vamos a ver cada vez más este tipo de toma de la usurpación, y es algo que no veíamos en el pasado, pero ahora con la inteligencia artificial esto será posible. La ciberseguridad eh, con esta tecnología, porque sin esta ciberseguridad que sea la base de nuestra seguridad, no puede haber estos elementos. Es importante porque cada vez vamos a ver más ataques de este tipo por el uso de IoT. Vemos los cambios en la legislación. El Senado de los Estados Unidos aprobó hace poco uh, el enjuiciamiento de personas en la cadena de suministro. Fue algo sin precedente, no se había sabido antes. Algunas compañías esperan ahora la judicialización de casos de ciberataques. Ya no es únicamente la responsabilidad de la empresa de decir, o de un individuo, se convierte en una responsabilidad colectiva. Ahora voy a hablar del cómputo de punto. Es una de las situaciones que se supone que debería vencer esta topografía, pero se han logrado muchos avances en este campo. ¿Cuáles son las tendencias de ciberseguridad que tenemos que tener en cuenta? Veremos, es como un juego de ajedrez con los hackers. Esto se verá más en algunos sectores. Tenemos que cerrar la brecha en estas capacidades. Actualmente hay más de 3 millones de reglas que se rompen, y pensando que la ciberseguridad es únicamente para los expertos. No, tenemos que llevarla al frente y adoptar mejores formas
de proteger la ciberseguridad. En algunas industrias, como por ejemplo la medicina y el uso de los datos, no podemos decir que la nube sea más segura. Tiene que haber concentraciones en cuanto al acceso a los puntos de datos. Veremos automatización, una mayor necesidad. Los dispositivos móviles serán un gran objetivo. Ya lo hemos visto que lo son. Vamos a entrar en una nueva década de guerra cibernética. No es la primera vez que se habla de ataques que vienen de estados hostiles o que duran mucho tiempo, pero los países no hablan de manera abierta, decir vamos a atacar. Así que estamos en una nueva era. El 5G será el paraíso de los hackers. Y luego las dos caras de la inteligencia artificial. Ya hablé un poquito, pero es importante que la gente tenga en cuenta que al comenzar a utilizar más inteligencia artificial ya preelaborada, más de lo que ya hemos visto, y quisiera poner desde este último punto que la ciberseguridad está en las manos de los empleados, siempre estará. Hablamos de automatización, de inteligencia artificial, pero al final de cuentas la ciberseguridad está en manos de los empleados. No puede ser solo el departamento de sistemas. Y con esto termino mi presentación. Gracias, Mira. Por supuesto que seguiremos escuchando de ti en este seminario web. Ahora vamos con la siguiente presentación. Te escucharemos en un momento más. Ahora regresamos con nuestro experto británico para ciberseguridad, Michael Powell, quien nos va a hacer favor de recontar algunas experiencias, tendencias acerca del ciberimpacto en las organizaciones por la globalización. Michael, hello again. We are coming back to you now for your kind comments. Regresamos contigo para tener tus comentarios sobre el impacto cibernético en las organizaciones de frente a la globalización. Studio. Thank you, Mira. I'm going to actually pick up on a few of the topics. Gracias, Mira. Voy a tomar algunos de los temas que mencionó Mira. Decía que la idea de que un dron te persiga por la calle a mí me aterraría definitivamente. Un par de cosas más. Si hablamos de globalización en estos días, lo que podríamos pensar es una fuerza laboral que está por todos lados. La pandemia no ha hecho más que reforzar esa transición en muchas organizaciones, porque hay quienes dicen en este momento que el la capacidad de poder trabajar en casa ha incentivado la transformación digital en las empresas y ha significado que las empresas tienen que hacer cosas en unas cuantas semanas, situaciones que antes habrían tardado semanas. Por eso, cuando trabajamos en diferentes usos horarios, en diferentes geografías, por supuesto que cambia el riesgo cibernético. Cuando todo mundo está en un solo lugar, en una sola oficina, la manera de proteger los activos es diferente a cuando la gente está por diferentes lugares. Y tristemente, como ya les mencionaba, muchas de las situaciones como la conexión hace que sea más complicado cuando la gente puede tener acceso a tu infraestructura 24 horas al día, 7 días a la semana, mientras se encuentra de viaje por cualquier parte del mundo. El comportamiento de una persona en esto puede ser difícil de identificar. Yo, por ejemplo, estoy en hora del este en los Estados Unidos y cuando viajo estoy en la costa oeste o trabajo con el equipo en la Ciudad de México, por lo que es muy difícil determinar cuál es un patrón de trabajo normal para alguien. Y tristemente todo esto es un efecto colateral de que todos estamos trabajando de manera global, con cargas de trabajo, tecnología. Mira mencionó la nube. No podemos tener una presentación sobre cómputo sin mencionar la nube y sabemos que es fundamental para todo lo que hacemos. Y esa afirmación de que no podemos garantizar que la nube sea segura es muy importante. Se trata de transferir parte del riesgo. Si son dueños de su propio ambiente, llega un momento en que son responsables de todo, de la seguridad, de los parches de seguridad. Y si estamos trabajando en la nube que probó Microsoft, Google, Amazon, ellos harán parte de esto, pero aún así estamos en una posición donde al final
toca a cada persona o a cada organización activar o mover los controles de seguridad, identificación multifactor, es decir, que se necesite un dispositivo móvil para poder conectarse al correo electrónico o a otros servicios. Esas funciones estarán ahí, pero se tienen que aplicar. Yo diría que el impacto de las organizaciones fundamentalmente es un análisis de riesgo diferente. Ahí están los mismos riesgos, algunos son mayores, otros menores, pero otra vez es tener una matriz de riesgos, no nada más desde la pandemia. Y determinar si las personas en diferentes ubicaciones geográficas, en diferentes usos horarios, esto cambia la calificación que le damos a ese riesgo, cambia de manera fundamental la naturaleza de ese riesgo y si es así, ¿hay algo que podamos hacer? Y tristemente, se ha demostrado que cuando los empleados trabajan desde casa, su estado mental es un tanto diferente a cuando están en la oficina y esto puede ser eh, benéfico para los atacantes. Así que tenemos que pensarlo. El ejemplo que les mencionaba en la primera presentación de que cambian las credenciales para poder, por ejemplo, hacer un pago y que es que van a un proveedor y realmente no, están para un atacante. Si estás en la oficina y dice actualizar estos datos, tal vez en la oficina con alguien que está cerca de ti, puedes voltear y decir, oye, acabo de recibir este correo que tal vez no te parece normal, mientras que estás en casa, está un poco más desconectado de todos los demás, por ejemplo, cuando estás trabajando en otra oficina, y lo mismo. Hay una fricción ahí de quizás verificar los procesos para que la actividad se lleve a cabo lo más pronto posible. Hay veces que buscamos acortar los procesos en algo. Es decir, hay cosas que los agresores aprovecharán sabiendo que están en otro país o que están de viaje, que la oficina está, por decirlo así, dividida con la gente trabajando en otros lados o tal vez a las 5 de la tarde en viernes. eh, Sabiendo que quizás en Inglaterra todo el mundo ya salió de la oficina, etcétera. Este tipo esta situación de globalización quiere decir que tenemos que pensar como si fuéramos hackers. ¿Qué podrían ellos tratar de hacer para que dejen de funcionar algunos de nuestros procesos? El correo electrónico hemos visto que es importante. El ransomware también hemos visto que crece al estar la gente dispersa, es más fácil dispersar la tecnología. Como les decía, los atacantes solo necesitan una oportunidad para entrar a una red y para eso es una persona, un correo electrónico, una laptop, un teléfono, porque una vez que entran en la infraestructura se pueden mover de manera lateral y poder hacer cualquier movimiento dentro. El dispositivo les sirve para entrar, pero una vez que están dentro, tienen cierto nivel de libertad para llevar a cabo el ataque desde dentro. Por eso tenemos que hacer que sea menos probable que este ransomware funcione. Y eso no quiere decir que no tengamos nuestras propias armas. Como Amira dijo, tenemos, por ejemplo, los componentes, dos caras de la inteligencia artificial. Por lo tanto, tenemos que establecer patrones para nosotros como humanos. Es un poco más fácil que las computadoras sigan los patrones. Y para eso son, para eso las hicimos, para poder hacer las cosas que nosotros no hacemos. Hay tecnología, la podemos verificar y simplemente significa que tenemos que analizar los problemas desde otra perspectiva. Estoy consciente del tiempo, así es que voy a terminar aquí y con gusto puedo responder sus preguntas. Thank you very much, Michael. Always a pleasure. Gracias, Michael. Es un gran placer. Y sí, estamos viendo las preguntas de nuestros asistentes en el chat. Ahí están las preguntas, si quieren comenzar a identificarlas. Gracias, Michael. Seguimos contando contigo, por supuesto, para la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, como nuestra invitación lo comentaba, uno de nuestros enfoques de interés esta mañana es también acercarnos al contexto y al pensamiento de los CEOs, de los grandes líderes en las empresas, independientemente de su tamaño, reitero, porque de ellos debe de emanar
el interés y la responsabilidad de poder proteger todos los datos dentro de las empresas, la propia infraestructura tecnológica dentro de las empresas, todos los activos informáticos, y de ahí también conectado a aquellos servicios que ofrecen a sus clientes. Obviamente, esto es de la mayor importancia y prioridad, porque de la noche a la mañana hemos visto y revisado muchos ejemplos alrededor del mundo donde la infraestructura interna, la información de los datos de la propia empresa se ven comprometidos y la organización se ve forzada a cerrar de la noche a la mañana. Este es una realidad que nos puede llegar a alcanzar a cualquiera en cualquier ámbito, y por eso es que quisimos tener una sección dentro de nuestro webinar Exproceso para hablar acerca de la agenda de ciberseguridad dentro de las prioridades de los CEOs en México y Latinoamérica. Para esta sesión tenemos a Juan Pacuadio, también de CISTEL, y te damos la más cordial bienvenida, Juan. Muchas gracias. ¿Qué tal, Gisela? Muchas gracias a todos por la oportunidad. Entonces, yo voy a empezar un poquito a contar una historia, y de la manera que voy a empezar a contar una historia es, voy a mencionar algunos conceptos que Mira y Michael compartieron con nosotros, ¿sí? Entonces, a ver, voy a empezar con esta presentación, y esto es un poco, es decir, qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Y qué es también, como extensión, lo que está pasando naturalmente en Latinoamérica. Lo que hemos visto es, con CISTEL, es que un número de factores que han impulsado los cambios en el ambiente tecnológico han tenido un número de impacto importantes a la postura de ciberseguridad de las organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, voy a empezar ahí y después voy a transicionar de ahí a lo que está pasando en Latinoamérica, y cómo debería estar enfocada la ciberseguridad en la agenda de los CEOs en Latinoamérica. Entonces, como todos sabemos, ha habido una evolución del panorama tecnológico. Las telecomunicaciones han cambiado. Mire, estaba mencionando 5G, 5G, ¿no es cierto? Y el tema de la hiperconectividad, naturalmente. El Internet de las Cosas, o IoT, como le decimos, de Internet of Things. La convergencia de la tecnología operativa con la tecnología de infraestructura tecnológica, ambientes multinubes, la necesidad de trabajar y operar remotamente, ¿no es cierto? A ver, voy a poner esto en modo de presentación, me están diciendo, perdón. Muy bien. La necesidad de trabajar remotamente por la pandemia y por otros factores que facilitan el trabajo remoto, y abarcar diferentes talentos en diferentes regiones para enriquecer el ambiente de la organización, y por conectividad que ya mencionamos, redes de colaboración, innovación y desarrollo. Cuando estamos hablando de empresas muy grandes, estas empresas probablemente tengan todo el talento necesario y toda la experiencia necesaria disponible en sus organizaciones, o pueden adquirirla desarrollándola o incorporándola a sus organizaciones. Lo que está pasando en las empresas medianas es generalmente que hay una imposibilidad realmente de abarcar este tipo de negocios por sí mismo. Entonces se conectan generando redes de colaboración, innovación y desarrollo. Estas redes generan nuevas vulnerabilidades, y la razón que generan vulnerabilidades es porque no todas las organizaciones tienen los mismos controles físicos, administrativos y tecnológicos. No todas las organizaciones tienen las mismas políticas de seguridad, gobernación, riesgo y compliance. Entonces hay desajustes
a la hora de integrar y colaborar e intercambiar información. Entonces, y las integraciones de adquisiciones y de mergers, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco la evolución del panorama tecnológico que está pasando en el mundo, primeramente, y que también ha impactado a Latinoamérica, claro. Las cosas han llegado un poquito más tarde a Latinoamérica por su condición geopolítica y además por cómo el capital se mueve en el mundo, pero Latinoamérica en este momento es una región emergente, es una región con un potencial enorme que se está destapando y hay un movimiento importante de capitales, de negocios, y también con este movimiento las empresas latinoamericanas han aparecido o las empresas que operan en la región latinoamericana han aparecido en el radar de hackers, y entonces vamos a discutir un poquito qué es lo que ha pasado. Ha habido una transformación en Latinoamérica en la última década. Los objetivos han sido reducir costos operacionales, optimizar los activos de la organización, optimizar también la fuerza laboral, incrementar producción, calidad, ¿no es cierto? También adaptarse a la demanda y expectativa del sector consumidor y adquirir datos para tener organizaciones donde la toma de decisión parte a partir de la generación de inteligencia y conocimiento del mercado y del negocio. Ha habido impulsores de esta transformación, que son reformas laborales, reformas gubernamentales, también la globalización, que incrementó competencia de diferentes regiones, la necesidad de implementar modelos de sustentabilidad para el medio ambiente, la completa digitalización de la economía y del modelo de negocios, la implementación de tecnologías emergentes a bajo costo que muchas veces no tienen ciberseguridad dentro de lo que es básicamente el modelo de implementación, y la necesidad de monitorear activos, comunicaciones y ciberseguridad. Barreras para esta transformación han sido regulaciones, han sido modelos de gobierno y una infraestructura tecnológica que requería inversión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para entender cómo la amenaza hacker ha afectado a organizaciones en el mundo y también a Latinoamérica, veamos un poquito quiénes son estos hackers, ¿no es cierto? Bueno, hay hacktivistas, que son ideólogos, hay state actors, o espionaje industrial, state actors o state sponsor actors, ¿no es cierto? Estos son hackers que están avalados por gobiernos, ¿no es cierto? Gobiernos, típicamente estamos hablando de China y Rusia, como Mira bien dijo hace unos momentos, Estados Unidos ha reconocido recientemente esta nueva tendencia, y esta es una tendencia también que por la cercanía de Latinoamérica con Estados Unidos y con Europa, y por cómo las empresas operan en sus cadenas de valor y sus cadenas de suministros, está también, ha traído a todo lo que es la región latinoamericana al radar de estos State Sponsor Actos, ¿no es cierto? También estamos hablando de ciberterroristas, empresas criminales que aprovechan la autonomía y también la habilidad de esconderse detrás de un teclado, ¿no es cierto?, que facilita el mundo digital y que se ha convertido recientemente en un importante factor. Y después, claro, la persona interna que malintencionadamente o no, abre las puertas a un hacker, ¿no es cierto? Como Michael explicó hace unos momentos atrás, ¿no es cierto? Entonces ha habido una evolución del hacker que ha pasado de ser la persona que estaba en el sótano de la casa, un poco desafiando los límites de la tecnología, y se ha convertido hoy en día en una amenaza para la forma en la que conducimos negocios en el mundo occidental, ¿no es cierto? La evolución también
ha habido en cómo, en cómo estos factores se han movido de generar targets en Estados Unidos o en Europa a buscar y desarrollar targets en Latinoamérica y otros mercados emergentes, ¿no es cierto? Hay factores sociales que han facilitado este movimiento, hay factores tecnológicos, como hemos explicado antes, que han facilitado este movimiento también, y han influenciado la selección de targets. Entonces, ¿qué es lo que un CEO tiene que tener en cuenta? Bueno, el CEO latinoamericano tiene que tener en cuenta de que la condición de anonimato y de, yo digo, volar debajo del radar, ¿no? O fuera del radar, de la que las empresas en Latinoamérica se han beneficiado en los últimos años ya no existe. Hay un interés creciente de los hackers en moverse a mercados emergentes por la simple razón de que estos mercados emergentes están considerados, están un poquito detrás tecnológicamente, lo que facilita el desarrollo de vectores de ataques que ya no son tan empleados o exitosamente en Estados Unidos y en Europa, y que están teniendo más éxito en este momento en los mercados emergentes. También con el movimiento de capitales hacia los mercados emergentes y de las operaciones de manufactura y operaciones tecnológicas a mercados emergentes, los mercados latinoamericanos se han convertido en una pieza clave en la cadena de suministro de los negocios internacionales. Entonces, las tres preguntas claves que yo creo que un CEO latinoamericano se tiene que hacer son, es decir, ¿tienen realmente un conocimiento del nivel de riesgo de la organización? Realmente hay un conocimiento de los activos de la organización, el nivel de cobertura de ciberseguridad informática y el nivel de protección que esta cobertura le provee a la organización, el modelo de negocios y cómo los datos fluyen a través de la organización y en las interfaces de la organización desde el punto de vista de la cadena de suministro del end-to-end, ¿no es cierto?, desde el principio hasta el final. Y cuál sería la respuesta o el nivel de respuesta de la organización ante un ataque o un evento de ciberseguridad informática. Entonces, hay muchos procesos de planeamiento y hay muchos procesos que realmente ayudan a un CEO a desarrollar un modelo de ciberseguridad que pueda proteger a su organización. Entonces, todo empieza por el entendimiento de dónde nos encontramos ahora, ¿no es cierto? Como hablábamos antes, entendemos realmente el nivel de exposición de nuestra compañía al nuevo desafío que plantea la evolución del hacker, ¿no es cierto? Y la evolución de los vectores de ataque que un hacker puede utilizar contra una organización. Estamos donde queremos estar, es decir, tenemos los controles adecuados, tenemos el entendimiento adecuado de lo que son estas amenazas y de cómo proteger nuestra organización. Hemos adquirido el talento, la experiencia necesaria. Hemos reducido el riesgo a un nivel de riesgo aceptable, ¿no es cierto? Es decir, entonces, a partir de responder estas preguntas, entonces lo próximo es básicamente entender el gap que hay entre donde estamos y donde queremos estar y poner un plan para llegar al estado donde queremos estar. Y cuál es la mejor manera de llegar, ¿no es cierto? Donde hay un número de temas a tener en consideración. ¿Cuál es el nivel de riesgo, ¿no es cierto?, que debemos aceptar? ¿Cómo podemos desarrollar una solución que sea adaptada a nuestras necesidades y a nuestro modelo organizacional y a nuestro particular mercado vertical? Que no está focalizada en producto, pero que está focalizada en resolver nuestro problema, ¿no es cierto? La concientización y el entrenamiento, no solamente de los ejecutivos de la organización y de los responsables de la ciberseguridad informática y de la tecnología, pero también a través de la organización, por como mencionaba minutos antes Michael, existe
la necesidad de preparar a los asociados para que no respondan al email equivocado, para que no hagan clic en el link equivocado, ¿no es cierto? Phishing attacks, malware que se puede bajar de internet, es decir, todos estos son problemas que tienen que ser entendidos y que tienen que ser propiamente tomados en consideración, ¿no es cierto? La necesidad de construir básicamente un ecosistema de ciberseguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos asegurar que se alcanzan estos resultados? Bueno, a través de un plan de ciberseguridad que contempla, que contempla el medir riesgo y básicamente, básicamente reducir ese nivel de riesgo, ¿no es cierto? Usando un modelo, seleccionando un framework, un marco de trabajo y que tenga un modelo un modelo progresivo de madurez de ciberseguridad tecnológica. Entonces, eso es un poco donde nos tenemos que focalizar. Entonces, a ver. Entonces, para tener en cuenta, y porque se nos acaba el tiempo, entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener en consideración? Bueno, las cosas que tenemos que tener en consideración desde un punto de un CEO latinoamericano es, ya no volamos debajo del radar, ya no nos beneficiamos de una condición de anonimato por estar en un mercado emergente, sino que ahora tenemos que tomar la amenaza hacker seriamente. Tenemos que buscar el partner adecuado para que nos ayude a desarrollar un modelo de ciberseguridad que proteja nuestra cadena de suministro, que proteja nuestra cadena de valor, que entienda la necesidad de desarrollar una solución que se adapte a nuestras necesidades organizacionales y, y tener en consideración que esto no es una solución de única vez, sino que es una solución que debe responder a un modelo de mejora y planeación continua, porque la amenaza hacker es está en plena evolución y yo diría que, como están diciendo muchos pensadores en este momento, en este espacio, esto recién empieza, ¿no es cierto? Estamos realmente en pañales y es necesario realmente que las empresas latinoamericanas tengan esto en consideración y que entiendan que hay una necesidad de invertir. La necesidad de invertir en ciberseguridad pasa porque ciberseguridad no es un costo en este momento, sino que es una ventaja competitiva, es una necesidad estratégica. Desde Sistel hemos visto esta necesidad y es una de las razones por las que hemos decidido que había que atacar el mercado latinoamericano y proveer y brindar este tipo de soluciones a un mercado que está en crecimiento, un mercado que está en este momento atravesando esta situación y que va a estar probablemente en crisis muy prontamente. Entonces, bueno, estamos acá para ayudar, estamos acá para responder a sus preguntas. Al final va a haber un intercambio de preguntas y respuestas y bueno, háganos llegar sus preocupaciones y sus preguntas y estaremos acá para responderlas. Gisela. Gisela. Gracias, Juan. Yo creo que vamos a continuar con lo que sigue, en lo que Gisela nos acompaña, porque el tiempo está corriendo. Sin más, pues vamos a iniciar con el panel de aplicación de estrategias de ciberseguridad en América Latina. So we are going to start with the panel. Mira, Tomás, Juan. I would like to Quisiera thank everybody from agradecer a todo mundo de Sistel. And just to mention, well, my name is Aymet Pimentel. Yo soy Aymet Pimentel y represento a OnStrategy
el socio en Latinoamérica para Desistel. La ciberseguridad es un tema muy importante en la agenda de la mayoría de los países porque cada vez más, como ya mencionamos, cada vez enfrentamos más ciberataques alrededor del mundo y esto pone en riesgo a todas las organizaciones como consecuencia del desarrollo y la transformación digital que todos trabajamos. Obviamente, esto implica que seamos parte de un entorno digital con mayor interconexión entre todas las compañías. Así que las diferentes maneras de analizar la posición de ciberseguridad de un país se pueden medir en diferentes temas, como por ejemplo, la mayoría de ustedes como expertos en estos temas dicen que podemos analizar el número de infecciones por malware, los ataques financieros que hay en un país y también la capacidad de reaccionar y responder ante estos ataques. Es muy importante tomar en cuenta que las empresas tienen que llevar a cabo una revisión incluso de la legislación en un país donde llevarán a cabo sus operaciones y tomar en cuenta todos los elementos que serán parte de los procesos de estas compañías. Por lo tanto, como ya mencionamos, la mayoría de las empresas no pueden escaparse de los ataques cibernéticos y de los impactos potenciales que estos pueden generar. Sin embargo, Juan, en tu opinión, ¿cuáles serían los primeros pasos que deberían dar las empresas cuando han sido víctimas de un ataque? Esa es una muy buena pregunta, Ahmed. Gracias por hacerla. Mira, es importante considerar que cuando eres víctima de un ataque, probablemente tengas que empezar a pensarlo desde antes. Yo digo que hay tres maneras en las que las empresas pueden comenzar a pensarlo. Uno, por la necesidad regulatoria, cumplir con esos requerimientos, esa es una. La segunda es entender los cambios en el espacio de ciberseguridad y otro es porque han sido víctimas de un ataque. Es cuando las empresas toman estas medidas, que quizás este último escenario sea el más complicado, pero lo más importante después, al ser víctimas de un ataque, es hacer una autopsia, verificar qué pasó y asegurarse de que no hayan quedado puertas abiertas. Es decir, que la ruta que utilizaron los atacantes la puedan reutilizar, porque muchas veces ellos dejan trampas para poder volver. Así que es importante básicamente asegurarse de que la organización lleve a cabo este proceso de, como ya dije, una autopsia del caso para saber qué pasó, cómo se explotaron las vulnerabilidades y luego qué medidas de remedio tendrán que aplicar. Y además, aplicar este análisis forense para asegurarse de que todo esté limpio. Es lo que ellos llaman la profilaxis de la red, la limpieza de la red. Dicho lo anterior, hay una necesidad de llevar a cabo una evaluación de riesgo y entender las vulnerabilidades y abordarlas para comprender mejor dónde se encuentra la compañía en la protección de sus activos. Eh, Aplicar un plan para abordarlos. Fantastic. In addition of your answer, do you or Fantástico. Además de tu respuesta, Amira o tú podrían ayudarnos a saber cuáles serían las mejores prácticas que pudieran comenzar a utilizar las empresas en cuanto a su ciberseguridad, pensando que se encontrarían operando en Latinoamérica. Mira, do Sí, you las mejores prácticas. Adelante. Thank you. So, well, this is the thing. So, ¿Dónde empieza todo? Nuevamente, creo que es importante comprender básicamente e identificar los activos, los activos de la organización, el punto de vista de la madurez de estos activos y
el entorno de trabajo, el panorama tecnológico, saber que se opera en un entorno de multinubes, donde básicamente hay mucho trabajo remoto, etcétera. Es decir, cómo se mueven los datos en toda la organización, cómo se lleva a cabo esta clasificación. Esto es algo fundamental. Perde- eh, eh, Prevención de pérdida de datos, etcétera, pero principalmente asegurarse de que la empresa comprenda cuáles son sus vulnerabilidades. Existen modelos que pueden ayudar a las organizaciones a comprender cómo aprovechar esto en ciberseguridad. Y estos modelos físicamente pueden establecer que las organizaciones que generalmente no se preocupan tanto como, por ejemplo, las empresas públicas, por lo menos 7% de las pérdidas potenciales de la ciberseguridad están en un programa. Las organizaciones que se preocupan por el impacto de un ciberataque potencial, principalmente desde un punto de vista de identidad, son compañías que generalmente lo que pudiera haber afectado la imagen pública o que cooperan en el mercado en la bolsa. Puede ser también al respecto. Estas organizaciones deberían invertir no solo 100 de las, del ataque potencial. Es algo muy interesante. Este modelo es muy interesante, así que recomendamos que las empresas lleven a cabo una evaluación de los activos. ¿Qué podría ser un ataque potencial a las operaciones, tanto de manera interna como externa, a los clientes y la identidad pública de la empresa? Yes, come on. Excelente, Juan. Muchas gracias. Adelante, Mira. Sí, viendo esta y la pregunta anterior yo pensaría que la manera de reaccionar físicamente es diferente a cómo reaccionaríamos a un ransomware. Es importante recordarlo porque tiene diferentes impactos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los alrededor de 200 personas y muestra que muchas personas que pueden tener acceso a la información y hacer diferentes cosas, pero de lo que he leído, tardó mucho tiempo en ver qué había pasado realmente. Así que creo que la manera de responder a los ciberataques y esto nos lleva a la pregunta que hacías también de qué podemos hacer en Latinoamérica, cómo podemos defendernos. Creo que algo que nunca hemos hecho es esto es un problema, porque el tiempo que he estado con los que hacen hackeo, sé cuánto tiempo dedican a buscar al objetivo, a la compañía. Ellos se enfocan en esos objetivos. Entonces, como compañía, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, pensemos en qué sector trabajamos y lo que esto significa. Y a partir de ahí, si tienen el presupuesto y si no, establecerlo, porque pensar, ok, ¿quién me puede atacar? Trabajamos con una compañía que que ha tenido esto en el Reino Unido, que no quería que los vieran, recibieron un ataque y tuvieron que cerrar. Fue algo increíble porque no decían, no tenemos presencia, no estamos en línea. ¿Quién nos observó? Definitivamente alguien los observaba. Así que tenemos que ver qué hacemos, qué tipo de operaciones tenemos y los sistemas cibernéticos y físicos que tenemos. Aquí quisiera agregar algo más. Ahora que mencionas el ataque a los generadores de energía eólica, 80,000 compañías fueron afectadas y la razón de esto fue principalmente que los hackers lograron incluir un código de malware en un parche de seguridad de un sistema de la cadena de suministro y esto nos regresa a algo que Michael nos decía hace un rato. Es posible imaginar que no es nada más cuestión de proteger tu organización, sino de identificar quiénes son tus socios estratégicos y cuál es el nivel
Es decir, ¿qué tanto están haciendo mis socios estratégicos en llevar a cabo sus programas de defensa? Si ellos son vulnerados, ¿cómo nos afecta a nosotros? En mi presentación, que por cierto está en español, hablaba de las redes de colaboración, de las redes de innovación y cómo estas redes básicamente abren vulnerabilidades en la organización. Esta situación no solo que identifica qué tan protegidos estamos. Así es. Sorry, I'm Thank you both. And I'll start Gracias with a ambos. Y vamos a tomar algunas de las respuestas que acaban de dar ustedes. Ahora voy a presentarles a Thomas, que es otro miembro de otra organización. La siguiente pregunta será dirigida para Thomas. Y esta es, ¿qué recomendaciones, tomando en cuenta lo que nos han dicho Amira y Juan en este ecosistema en el que todos nos movemos, cuáles serían las recomendaciones para al considerar los sistemas, los ecosistemas de las empresas? Por un lado, a los proveedores y otro a los clientes. Y también todas las personas que trabajan con nosotros en nuestras compañías, que llaman la alianza, los clientes, etcétera. ¿De qué manera podemos sentirnos más cómodos en cuanto a la ciberseguridad? ¿Y qué recomendaciones podrías darnos, Tomás? ¿Crees tú que es bueno para las compañías pedir a sus proveedores alguna especie de certificación o algún proceso de auditoría para poder estar más cómodos y estar más tranquilos con los programas de ciberseguridad? Muchas gracias por la pregunta, Imed. Creo que es muy buena. Es bastante importante, en especial por lo que hemos hablado del incidente de los aerogeneradores y de innovación en las redes. Por ejemplo, si vemos la industria farmacéutica, en el Reino Unido, por lo menos, tenemos muchas organizaciones, muchas compañías, muchas pymes que de manera natural tienen que colaborar en el proceso de innovación, por lo que comparten información, comparten algunos de los compuestos que utilizan, las pruebas químicas, y mientras más avanzan en el proceso de innovación, más activos tienen comprometidos. eh, con los que alguien podría poder trabajar y no necesariamente pueden verse como activos porque no se pueden transformar en un producto médico, pero mientras más avanzamos hacia el lanzamiento en el mercado, desde esa perspectiva, más estamos en lo que sería un activo en estas redes de empresas donde se tiene que colaborar, comparten datos de los ensayos clínicos sin necesariamente tener suficiente ciberseguridad. Así que ahí hay un riesgo. Ese es el primer punto. ¿Cómo podemos combatir esto? Pero también aprovechar lo que dijo Amira hace un momento. Vemos la evaluación de riesgos, porque es pues un enfoque de decir, ok, todo mundo tiene que hacer esto. Por el contrario, tenemos que evaluar qué está pasando en esa red, en esa organización, qué están haciendo los socios, etcétera, incluso si son socios en corto plazo, qué está haciendo todo mundo. Y con base en eso, tiene que haber una recomendación personalizada para cada empresa en cuanto a qué debe hacerse con sus redes. Si vemos el otro tipo de redes, principalmente lo que mencionaban en cuanto a la cadena de suministro y el aspecto de la auditoría, es muy natural cuando las organizaciones en la cadena de suministro colaboran, por ejemplo, para llevar a cabo la innovación de un producto o entregar un producto o servicio. El proceso de auditoría adjunto con el proceso de innovación es muy natural porque hay algunos calendarizaciones, algunos hitos que se tienen que alcanzar en el proceso de innovación, hay auditorías de calidad, hay auditorías de tiempos, de costo, inventario. Por lo tanto, hasta donde yo sé, la ciberseguridad debe ser otra característica importante de estas grandes auditorías que se llevan a cabo con los proveedores, ya sea pequeños, grandes o sin importar el tipo de organización o de la industria, porque sabemos a partir de la experiencia y también con base en lo que Michael nos decía, traer sus propios dispositivos, pensar en tener tu propio dispositivo en una organización.
en un contexto institucional particular. Ahora vamos a más tamaño. Estamos moviendo el contexto institucional. Por supuesto, hay diferentes contextos institucionales, diferentes economías con diferentes regulaciones, diferentes individuos con diferentes circunstancias que trabajan desde casa y que quizás traen sus propios dispositivos y luego entrar en la cadena de suministro, por lo que los problemas crecen de manera exponencial y decir sí, lo necesitamos. Esto debería ser parte del proceso de selección de los proveedores. Recuerdo hace años trabajaba con una organización Levi's y lo más importante, quienes estaban a cargo de la venta de los productos Levi's a los clientes, se tienen que hablar con sus clientes sobre el intercambio de datos electrónicos porque queremos el mejor intercambio. Y ahora en 2021, creo que estos individuos, ya sea desde la parte más importante de la cadena de suministro, cada quien tiene que hablar con los proveedores para conocer cuáles son las medidas del sistema de seguridad, dónde están, para hacer una evaluación de riesgos y saber dónde se encuentran. Así que creo que debe ser parte de una auditoría. Fantástico. Creo que esto irá mejorando y sé que vamos avanzando con las empresas para tomar las cosas más, tomar la ciberseguridad más en serio en las compañías. La otra pregunta que quisiera hacerte, Tomás, aprovechando que ya estás usando el micrófono, es ¿qué puedes decirnos sobre el uso del análisis de datos para las aplicaciones cibernéticas en el Reino Unido? Hay empresas que ofrecen este servicio de análisis de datos para convertirlos en inteligencia cibernética, por ejemplo, si has sido víctima de un ataque o para evitar que lo seas. Y creo que en este momento en el Reino Unido, principalmente las grandes organizaciones han designado buena parte de sus presupuestos para poder aprovechar el análisis de datos y poder leerlas sabiendo que eso les ayuda a combatir los ciberataques y tal vez prevenirlos. Pero ahora, si vemos las empresas pequeñas y medianas, creo que para que esas empresas puedan ver qué hay en cuanto a análisis de datos para ciberseguridad y para evitar los ataques, creo que eso es un entorno bastante más difícil porque quizás no tengan el presupuesto para esto. Mira, ¿quisieras agregar algo? Sí, Tomás tiene razón. Obviamente, el análisis de datos es muy importante. Entender la detección de intrusos en tiempo real, porque utilizar el análisis de datos en tiempo real, y esto creo que menciona en una de mis láminas, cuando digo que se necesita información en tiempo real y datos en tiempo real, y ahí entra el Big Data. Por eso la detección de intrusos hemos visto en Big Data, el uso también de la automatización. Y automatizar quiere decir que eliminar algunos de los riesgos de la intervención humana. Yo pensaría que el riesgo podría ser en la inteligencia artificial, pero eso lo veremos en otra conversación. Se utiliza el Big Data en análisis de datos predictivo, en tratar de entender patrones y vulnerabilidades. Creo que este es un área fundamental para las empresas. Cómo construir su inteligencia en torno a las amenazas y cómo entender que son vulnerables, y esto puede ser el análisis predictivo para tratar de entender dónde se encuentra cada empresa en esta cadena y luego ver si pueden esperar un ataque mañana, la semana entrante o en 2 años. Es decir, qué tan probable es que ocurra y qué pueden hacer las empresas. También quisiera decir que si vemos del otro lado de la moneda, los hackers también utilizan los datos porque constantemente están verificando las redes sociales para entender quiénes son, quién trabaja en qué compañía, qué hacen e incluso conocerlas. Esa es una de mis recomendaciones. Sí, definitivamente, siempre están un paso adelante de nosotros. La siguiente pregunta que ahora quisiera hacer, mira, es, ¿qué te parece la negociación con los delincuentes para destrabar una organización y poder seguir operando? ¿Y qué tanto los gobiernos deben ser parte de esta situación o no? ¿Necesitamos un marco que lo controle? ¿Qué piensas de esto?
Creo que es una muy buena pregunta, pensando en los ransom attacks, porque esto es algo muy importante para ti. Pero creo que es un escenario muy difícil porque sabemos que las compañías ya están negociando. Al ser nuevos, eh, una compañía médica del Reino Unido el año pasado perdió información de empleados, negociaron, pagaron y aún así perdieron la información. No hay nada que garantice que va a funcionar porque no, no estás en una buena situación, no estás bien parado. Es difícil. Las compañías que ofrecen esos servicios o que tratan de negociar con los hackers, de acuerdo con mi experiencia y trabajando con ellos, no funciona así las cosas. Realmente no, porque ellos pueden tener secuestrada tu información durante mucho tiempo y de pronto pueden venir y colarse en tus redes utilizando ese mismo mecanismo. Something really useful to say. Thank you, Mira. Yeah, it's Voy a dejar que Juan nos comente algo porque sé que él tiene información importante. Tristemente, compañías, como dijo Mira, que negocian con los hackers. Mi recomendación es no hacerlo. No hacerlo por muchas razones que ahora voy a mencionar, pero entre ellas es la recomendación de no hacerlo se debe a que no solo a que afectará a la compañía durante mucho tiempo, sino porque también tendrá un gran impacto en el mercado. De hecho, lo que hace es validar ese modelo y se convierte en un alto riesgo porque eso significa que habrá más hackers que busquen utilizar el mismo modelo o la misma tecnología y que estamos alentando que lo hagan al pagar el rescate. Así que desde el punto de vista de la organización, el riesgo principal es que una vez que pagas un rescate, te conviertes en un cliente para ellos. Ellos esperan que vuelvas a pagar porque saben que pagas una vez, vas a pagar más veces. Por eso muchas veces los gobiernos, como el gobierno de los Estados Unidos, no negocian con terroristas porque estás alentando el modelo y una vez que pagas te conviertes en cliente y vendrán todas las veces que quieran. Pero una compañía que no solo ha pagado el rescate, también pagó porque los chantajeaban para evitar que los datos de sus clientes, sus empleados, se publicaran. Pero hay otras compañías que no solo pagan, sino que además que les pagan una especie de cuota de retención. Así que en ese modo ya no solo pagan una vez, sino que tienen que pagar retención para que no los ataquen. E incluso los hackers les dan recomendaciones. Así que se puede convertir en una relación muy tóxica. El modelo funciona muy bien, que hay compañías de ciberseguridad que sé que se especializan en la negociación entre las compañías y los hackers. so Ok, it's just bad Exacto, practice. es simplemente malas prácticas. Que si las compañías han sido víctimas de un ataque de ransomware, yo diría que lo mejor que hacer es contratar a las personas correctas para llevar a cabo una evaluación y recuperar el nivel operativo de la empresa de inmediato y tratar de generar un volumen y evitar el intercambio con los hackers. Muchas gracias, Juan. Mira, ¿por qué persisten estos ciberataques a pesar de todas las inversiones y todos los avances que tienen las compañías? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Y por qué cada vez lo vemos más todos los días? Muy buena pregunta, Ahmed. Y bueno, yo podría hablar de mi experiencia personal en trabajar en ambas partes y cómo los gobiernos tratan de ver los ataques cibernéticos desde una perspectiva nacional y el vínculo entre los hackers. Y por otra parte, hablar con los hackers y saber qué hacen.
Creo que uno de los problemas que tenemos es cómo los percibimos. Los colocamos en una caja negra grande. No nos damos cuenta de que hay So you diferentes hackers con diferentes situaciones. Hay algunos hackers políticos que andan detrás de las empresas de energía porque tienen una intención clara en mente, porque tienen algo en contra de lo que hacen estas compañías y que son los que llamamos hacktivistas, y otros que únicamente quieren datos, no les importa nada más, solo quieren los datos, quieren los we have sort of datos de las tarjetas de crédito, etcétera. Así que no podemos ponerlos en una sola taxonomía. Es momento de que haya una claridad de que cada actor lleva a cabo diferentes cosas y de dónde vienen las amenazas. Ese es el primer punto. Y también creo que este problema es para las pymes. Y ahora voy a hablar solo del Reino Unido, porque el Reino Unido, la mayoría de las empresas del país son pymes. Y si consideramos este modelo, son los grupos más impactados, pero son los que menos invierten en ciberseguridad. Así que es fácil. Y como no invierten, son víctimas. Pero ¿cómo podemos hacer para comenzar a enfocarnos y decir, ok, voy a convertirlo en parte de mi agenda, voy a invertir en esta infraestructura con el paso del tiempo? Creo que esa es una de las razones por las que podemos lanzar productos al mercado. Puedes presentar cualquier cosa y vemos muchos productos, pero no funciona tanto a menos que haya gente, que esté gente detrás y poder identificar que es un problema y utilizarlo. Pero eso creo que es un problema de todos. Sí, me permiten. yeah, Gisela, Hello, can you sorry. hear me? Thank you. Yes. Thank you very much, Mira, Dr. Mateus, Inés, Juan. I think it's time now to move to Creo que ya tenemos que pasar, porque ya son las 11 en la Ciudad de México y nuestros invitados van a otras actividades. Así que con gusto podemos seguirla pero si podemos pasar a las preguntas y respuestas. Y para esto voy a regresar a español. Por esta sesión tan interesante. Por supuesto, seguimos a sus órdenes para contemplar más preguntas y más discusión al respecto con todos los panelistas. Quisiéramos movernos ahora a la parte de preguntas y respuestas. Por favor, tenemos la función de levantar la mano dentro del chat o si quisieran ir anotando algún punto. Bienvenidas preguntas y respuestas en este momento, por favor. Gisela, tenemos una pregunta con relación a cuál sería el presupuesto ideal que una organización debería poner para sus programas de ciberseguridad. Adelante, muchísimas gracias, Inés. Si pudiéramos recabar el comentario de la gran mayoría de los panelistas, sería estupendo. Adelante. ¿Quién quiere comenzar? ¿Juan? Sí, claro. Perfecto. ¿Hola? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, es difícil decir, ¿no es cierto? De hecho, a principio de año, Mira, Tomás y yo tuvimos la posibilidad de reunirnos en un evento con algunos hackers del grupo Anonymous y otros grupos similares, y nos estaban contando cómo entraron en una organización que tenía un budget de alrededor de $2 millones al año, un budget de ciberseguridad de $2 millones al año. Entraron por el tanque, es decir, uno de los ejecutivos de la empresa compró uno de esos tanques para peces, ¿no es cierto? Que tenía un mecanismo para llamar a la empresa que mantenía el tanque para peces, para el mantenimiento de los químicos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces entraron por ese tanque y de ahí saltaron a la red inalámbrica, etcétera, y bueno, movimiento lateral y pudieron vulnerar desde adentro hacia afuera el sistema de seguridad informática. Entonces,
la pregunta es, bueno, ¿es $2 millones suficiente, no es cierto? Entonces, la respuesta es, todas las empresas tienen necesidades distintas, tienen plataformas tecnológicas distintas, operan en mercados verticales distintos, tienen distintos tamaños. Hay empresas en los que un plan de ciberseguridad informática muy exitoso puede ser muy económico, y hay empresas que requieren planes más grandes, ¿no es cierto? Pero todo empieza con la concientización de la organización y la sanitización de la red y de la infraestructura tecnológica de la organización, porque es ahí donde van a existir las mayores probabilidades de que alguien pueda llegar a vulnerar la empresa. ¿Tiene sentido lo que dije? No sé si hay alguna otra pregunta. Más que nada, el tema era del budget. ¿Qué porcentaje consideras que sería la proporción ideal dentro del budget de una organización? Bueno, pero de vuelta, como dije, es difícil decirlo porque, como dijo Mira, hay hackers que operan bajo diferentes motivaciones, ¿no es cierto? Entonces requieren diferentes niveles de diferentes empresas operando en diferentes mercados verticales, con diferentes ambientes tecnológicos y dispersión de los ambientes tecnológicos, dispersión de los datos, requieren diferentes approach, ¿no es cierto? Diferentes acercamientos a lo que es la ciberseguridad. Entonces puede ir de un muy bajo costo a un muy caro, dependiendo del negocio de la organización, el perfil de la organización, el tamaño, infraestructura tecnológica, etcétera, ¿no? Entonces, como yo dije antes, hay modelos que nos ayudan a tener una idea y, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, el 37-38% de 37-38% de lo que es lo que la empresa puede potencialmente perder si hay un ataque de ciberseguridad informática, es lo ideal. Y hay también mucho escrito en sectores académicos donde dicen ese número sirve para organizaciones que no en los que básicamente su identidad pública no está atado al revenue. Entonces, si está la identidad pública de la organización atada al revenue, estamos hablando de 172 a 180% de las potenciales pérdidas ante un ataque, ¿no es cierto? Entonces, pero entre el 37 y el 180% de las potenciales pérdidas de un ataque es lo que típicamente se recomienda como inversión. Lo que significa que básicamente todo comienza, como Tomás bien dijo, con un asesoramiento de riesgo, ¿no es cierto?, para entender cuáles son las potenciales pérdidas de la organización y en base a eso calcular básicamente lo que sería una inversión en ciberseguridad informática que mantenga a la organización protegida. Muchas gracias, Juan. Creo que ya estamos fuera de tiempo. Andrea. Sí, quisiera agradecer a todos los panelistas por sus amables contribuciones el día de hoy y también a todos los asistentes. También queremos reiterar que quedamos atentas a cualquier duda y por favor no sé si puedan poner algún punto de contacto tal vez en el chat en caso de que alguno de los asistentes quisiera comunicarse. Y pues nada más agradecer a todos su participación el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Okay.